Bueno, se supone que esto se está grabando porque, bueno, el Meet desde este año, a principio de año, no permite la grabación en forma directa, así que lo hacemos a través de otro software. Esperemos que ande bien, si no tenemos la clase grabada de otra clase anterior. Así que, bueno, entonces, decíamos, lo que corresponde a la materia, que es medir magnitudes básicamente eléctricas, y lo que responde a la definición de, eh, de los términos principales de lo que es medir, ¿no es cierto? Eh, cuando, cuando uno tiene que decidir, digamos, medir algo, a veces lo primero que hay que hacer es definir bien qué es lo que hay que medir, ¿no? Es decir, cuando uno dice que una batería, por ejemplo, no funciona, bueno, hay que ver cuál es el problema por el cual no funciona, si está descargada, si el cargador de la batería no es el adecuado. Es decir, primero hay que definir el problema, acotar qué es lo que queremos medir. Si vamos a medir una corriente, si vamos a medir una tensión, si vamos a medir una resistencia, para llevarlo a los términos de lo que vamos a hacer habitualmente en la materia. Entonces, primero es definir claramente qué es lo que se va a medir, porque en función de eso vamos a tratar de definir cómo lo vamos a hacer. Es decir, el cómo lo vamos a hacer, en general, uno lo asocia con el método de medida. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay distintos métodos para medir tensiones dependiendo de las circunstancias. Si bien el método más elemental que a uno se le ocurre es ir y medir directamente con un voltímetro. Bueno, hay circunstancias, vamos a ver, en las cuales medir directamente con un voltímetro puede hacer que lo que estemos midiendo no es lo que queremos medir, sino que estamos midiendo otra cosa, por justamente no está claro que hayamos estudiado qué es lo que vamos a medir y que el método que estamos utilizando sea el adecuado. ¿Sí? Y bueno, y por último, por supuesto, una vez que elegimos, que definimos qué es lo que vamos a medir, que definimos o que elegimos un método, bueno, después tenemos que elegir los elementos y, por supuesto, también quién va a hacer la medición, ¿no es cierto? Porque acá viene lo que decíamos al principio, es decir, medir, todos sabemos, más o menos podríamos decir qué es medir, ¿sabes? Sin errarla demasiado, pero bueno, si pretendemos hacer una buena medición, una medición de calidad, una medición con una determinada calidad garantizada, bueno, las personas que hagan o las personas que hagan la medición tendrán que tener una cierta capacitación o cierta preparación para poder hacer la medición justamente con esos parámetros de calidad que que pretendemos fijar, ¿no es cierto? Entonces, justamente cuando estamos pensando en hacer mediciones con una calidad determinada o en condiciones determinadas, aparece un concepto eh, aparece un concepto que está directamente relacionado con la calidad de esas mediciones y que es el concepto de error de medición. Ahora vamos a ir desglosando un poquitito a qué llamamos errores de medición, pero cuando uno eh, habla del término error, en el lenguaje habitual uno piensa que un error es algo que se está haciendo mal, ¿no es cierto? O se está cometiendo un error. Bueno, en mediciones yo diría que siempre se cometen errores. ¿Mm? Eh, lo, lo que vamos a buscar a lo largo del curso es que podamos acotar esos errores. Es decir, después el término error se va a transformar y también va a abarcar el término incertidumbre, porque es otro tratamiento que se le da a un tema que es conexo con esto, pero podemos decir que siempre que se hagan mediciones vamos a cometer errores. El tema es poder definir cuáles son los errores, vamos a ir avanzando hacia eso, cuáles son los errores que tenemos en una medición y si esos errores son acordes a la medición que pretendemos obtener. Es decir, la medición y el error van a estar asociados al tipo de dato. Cuando hablamos de mediciones de una determinada calidad, bueno, cuando pretendemos obtener una determinada calidad, será porque el uso de esa medición, el resultado de la medición, lo vamos a utilizar para algo en particular. ¿Sí? Vamos a ir a este ejemplo y después vamos a avanzar un poquitito sobre esto. Es decir, acá hay una balanza común y bueno, hay cuatro formas o cuatro lecturas que se pueden tomar de una balanza, dependiendo, por supuesto, acá la cantidad de dígitos, cifras o la lectura, aunque sea una aproximación analógica que podamos hacer de la balanza. Es decir,
acá pueden ser hechas con la misma balanza y la lectura dada por distintas personas, o distintas balanzas, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que pretendemos con esto es que decir, bueno, la persona que se pesó es la misma, pero dependiendo a lo mejor con qué balanza lo peso o quién está leyendo el display de esa balanza. Supongamos que el display de la balanza indica esto, pero cuando yo le pregunto a la persona que se pesó, ¿cuánto pesaba? Y 77 kilos, me va a decir, ¿sí? O 77 kilos 100, ¿sí? O, bueno, habrá otros más detallistas que me vayan dando todas las cifras que la balanza puede expresar. Entonces, también por supuesto que esto va a depender no solamente de la lectura que haga, sino de con qué tipo de balanza me estoy pesando o se está pesando esa persona. Porque puede ser que la balanza solamente dé la cifra que tengo acá identificada como P1, es decir, que tenga una expresión de cifras, un display, para llevarlo a un modo práctico, un display digital, donde se muestre o 77 o 77-100, puede haber distintos tipos de display. Entonces, Profe, sí. una pregunta. Entonces, ¿nosotros nunca vamos a poder sacar el valor exacto y verdadero de lo que estemos midiendo? Vos lo Siempre dijiste. vamos a estar Vos atados lo a... dijiste. El valor verdadero, difícilmente. Yo no diría que nunca, porque nunca es una palabra demasiado grande. No diría que nunca, pero difícilmente lo vamos a obtener. Es decir, cuando hablamos de valor, ahora vamos a ir sobre a lo que llamamos valor verdadero en mediciones, ¿no? Pero si yo quiero, este es un ejemplo que me servía muy bien cuando estábamos en el aula. Ahora es más difícil. Bueno, puedo contarlos cuántos de ustedes están conectados, a pesar de que puede haber alguno conectado que no lo vea. Pero si yo estuviera en un aula y quisiera contar los alumnos que están en el aula o las personas que estamos en el aula, la podría contar y sin demasiado esfuerzo, si estamos hablando de un aula como la E23, donde puede llevar unos 60 o 70 alumnos, no me sería demasiado, si tomo el cuidado necesario, no me sería muy difícil tener el valor verdadero de la cantidad de asistentes o de la cantidad de personas que hay adentro de un aula como esa, ¿no es cierto? Podría decir, bueno, hay 74 personas o hay 38 personas, si las podría contar cuidadosamente, volver a contarlas, ¿sí? Repetir el número y tener el valor verdadero, ¿no? Pero bueno, eso se da muy pocas veces o para ejemplos muy particulares. En este caso, el peso exacto de una persona, por ejemplo, bueno, ya vemos que va a depender un poco de si estas son 4 balanzas distintas, con qué balanza se pesó, ¿sí? O cómo me está informando, porque esto puede ser que la balanza sea única, que tenga estas 5 cifras, ¿sí? Pero la persona que me informa el resultado de la medición me esté dando menos información de la que presenta el display. Y por otro lado, la información que presenta el display, ¿es realmente el valor verdadero? Esa va a ser otra pregunta que nos vamos a tener que hacer. Bueno, que me parece que se está conectando otra persona. Acá estamos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, es decir, no hay una forma única, dice, de determinar hasta qué punto uno se puede acercar al valor verdadero. Esto va de la mano con lo que decíamos nosotros de para qué necesitamos el resultado de la medición. Si yo quiero saber el resultado de esta persona para tener idea de cuánto pesa, por ejemplo, ¿sí? Sería suficiente a lo mejor con que me diga 77 kilos. Ahora, si la persona está siendo categorizada para algún deporte, supónganse, qué sé yo, no conozco prácticamente nada de boxeo, pero para una determinada categoría de boxeo. Bueno, ahí por supuesto que la exactitud con la que se tiene que dar el dato, es decir, el acercamiento al valor verdadero tiene que ser mucho mayor, es decir, voy a tener que trabajar seguramente con más dígitos porque en función de eso o con mejor exactitud en la medición, ya vamos a hablar después del tema de lo que significan medidas la exactitud, pero voy a tener que conocerlo con un poco más de cercanía al valor verdadero porque de eso va a depender la categorización de la persona, por ejemplo, en un determinado deporte donde la categorización por peso sea importante, ¿sí? Entonces, ya eso me parece que sirve para ir dándose idea de lo que ya venimos diciendo. Es decir, nunca o muy pocas veces me voy a poder acercar al valor verdadero, pero ¿cuánto es necesario que me acerque al valor verdadero? Porque ninguna duda que para acercarme al valor verdadero ya podemos intuir, lo vamos a ver después con ejemplo, pero podemos intuir que acercarnos cada vez más al valor verdadero implica seguramente utilizar instrumental de mayor complejidad y más caro, por supuesto, y
a lo mejor técnicas de medición más complicadas, requiere mayor atención. Y eso es lo que estamos poniendo de manifiesto en este último rengloncito que pusimos acá. Es decir, la cuestión es, la cuestión acá es tratar de ir rescatando un concepto que para nosotros es muy importante, y es que debemos medir lo mejor posible compatible con el requerimiento de medición que estamos teniendo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber el peso de esta persona en forma aproximada con los 77 kilos, decía, me era suficiente. Ahora, si yo necesito categorizarla para una determinada clasificación para un deporte, bueno, tendré que tener otro tipo de balanza, tendré que preocuparme más en las condiciones en las que se haga la medición, ¿sí? En mediciones no de estos pesos, pero en mediciones de pesos más livianos, hasta las corrientes de aire pueden incidir en un resultado, ¿sí? Entonces, ya vemos que si medir más cerca o obtener un valor que esté más cercano al valor verdadero implica mayor esfuerzo y a lo mejor equipamiento de mayor complejidad o mayor calidad, no siempre es necesario medir con el mejor instrumento posible o en las mejores condiciones posibles, porque a lo mejor no es necesario. Si no es necesario, estoy haciendo un esfuerzo innecesario para llegar a un valor que no necesito, ¿sí? Es decir, estoy tratando de acercarme a un valor verdadero que no necesito. Es decir, si quiero medir la tensión de la batería de un auto, ¿sí? Que está en el orden de los 12 volt, es una tensión que está en general, sobre todo si el auto está en funcionamiento, puede ser ligeramente variable. Entonces, saber si la batería tiene 12,5 volt o 12,53 volt, es exactamente lo mismo. Entonces, para eso voy a tener que utilizar un instrumento de mejor calidad, consecuentemente más caro, quizá más complejo de utilizar, y además voy a tener que tener en cuenta cuáles son las condiciones de contorno, ¿sí? Si la batería en ese momento se está cargando a través del correspondiente alternador o no, es decir, condiciones de contorno que para tener un valor aproximado no es necesario tenerla en cuenta, para otras condiciones de mayor exactitud o de más acercamiento al valor verdadero sí las voy a tener en cuenta. Entonces, medir lo mejor posible compatible con el requerimiento, ¿sí? Eso es un concepto que, nada, cuando hablemos de error vamos a volver sobre él, pero que hay que tratar de interiorizar bastante, porque muchas veces nosotros pedimos medir con el menor error posible y otras veces no. Es decir, medir con un error que esté por debajo de un cierto valor, ¿sí? O medir algo para un determinado fin, lo cual me dirá a mí indirectamente sí, en forma indirecta cuál es el método, cuál es el tipo de instrumental y cuáles son los recaudos que tendré que tomar. Es decir, lo mejor posible, pero compatible con el requerimiento que tenga, con el problema que me estén planteando. ¿Está clara la idea? Bueno, si no, me paran, ¿eh? Todas las veces que sea necesario me paran, me preguntan, no hay ningún problema. Ya les dije, pregunten lo que quieran, responderemos solamente lo que sepamos, lo que no lo estudiamos. Así que no vacilen en detenerme o hacer cualquier consulta de algo que no quede claro. Bueno, ya habíamos hablado algo de error, y bueno, claramente esto ya lo habíamos anticipado. Error no significa medir mal, siempre en mediciones va a haber errores de medición, y entonces el concepto de error se asocia con lo que estábamos diciendo recién, ¿no? ¿Qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy del valor verdadero? Aunque, como dice acá, el valor verdadero no siempre existe, ¿sí? No siempre existe porque, bueno, depende de cómo lo estemos midiendo, ¿sí? Bueno, el valor medido, el resultado de la medición, esto ya simplemente para ponernos de acuerdo en la nomenclatura, ¿sí? Un valor verdadero, y el error absoluto, que se define en mediciones, se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Y acá viene algo de lo que también ya se había mencionado, algo que es el valor verdadero convencional. ¿Qué sería el valor verdadero convencional? Bueno, es el valor verdadero que voy a tener disponible, ¿sí? Es decir, cuando hablo de valor verdadero convencional, estoy hablando de un valor que voy a tener como referencia, ¿sí? Es decir, un valor que en algunos casos pude haber determinado en otras condiciones, ¿sí? Mejores de las que estoy midiendo ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora no necesito medir en tan buenas condiciones, ¿sí?
o un valor verdadero convencional que me va a servir para definir luego alrededor de él un determinado intervalo que ya vamos a ver que tiene que ver justamente con el error de medición. Ahora vamos a avanzar, es decir, el valor verdadero no siempre existe, no siempre lo tengo, pero siempre voy a poder adoptar un valor verdadero convencional. O voy a saber por dónde anda el valor verdadero, que esa es este, la cuestión un poco de acotar el tema de las medidas, ¿no? Profe, un ejemplo en el sentido de, no sé, de cómo obtengo ese valor verdadero convencional. Bueno, si quieren medir el diámetro de una pieza metálica, por ejemplo, bueno, la podría medir con un calibre, la podría medir con un micrómetro, si las dimensiones me lo dan, o la podría medir con un microscopio, ¿sí? Dependiendo con qué aparato lo mida, voy a tener una mayor cercanía a un determinado valor verdadero. ¿Sí? Bueno, el mejor valor de eso lo podría tomar como valor verdadero convencional, aunque no quiere decir que siempre tenga que medir en las mismas condiciones. ¿Sí? Claro, claro, sí, entiendo. Cuando decía, bueno, cuento la cantidad de espectadores hay o la cantidad de gente que hay en un determinado ámbito, en un aula, por ejemplo. Si la cuento así más o menos por fila, bueno, puedo determinar un valor verdadero que a lo mejor a los fines de una aproximación me sirve y lo puedo tomar como valor verdadero convencional. Si no, puedo estar más cuidadoso, contar uno por uno, repetir las mediciones y acercarme más al valor verdadero. U obtener el valor verdadero en ese caso. ¿Sí? En el caso del peso de una persona. El peso de una persona prácticamente es muy difícil encontrar el valor verdadero. ¿Por qué? Porque ya vimos, depende en qué balanza me pese. ¿Sí? Eso vale para el peso de cualquier elemento. Es decir, a medida que me voy acercando a la exactitud, puedo tener decenas de cifras, ¿sí? En balanzas de precisión para pesos pequeños. Podría tener decenas de cifras. ¿Sí? ¿Es necesario? Bueno, pero a lo mejor tengo alguna forma de tener un dato de esas mediciones de mejor calidad para utilizarla como valor verdadero convencional. ¿Mm? Perdón. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a... vamos a avanzar un poquitito más sobre el tema de la expresión de las mediciones, errores y demás, hablando de lo que llamamos cifras significativas. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de una medición de una tensión, donde suponemos que hacemos una medición y obtenemos el valor 1,529 volt, y de alguna manera tenemos un valor verdadero convencional obtenido con algún otro método, con algún otro elemento, al que asimilamos al valor verdadero, ¿sí? Con lo cual podemos calcular el error. Esto es un ejemplo simplemente para tratar de afianzar el concepto de error y el número de cifras significativas. De ninguna manera estamos apuntando a cómo obtenemos un valor verdadero convencional, que vamos a avanzar en un rato sobre eso, pero ahora vamos a tratar de poner un ejemplo que nos sirva para ir visualizando qué es un error de medición, ¿sí? Que ya lo hemos dicho, cómo obtenemos el error de medición como diferencia entre el valor medido y el valor verdadero convencional, y cuántas cifras vamos a usar para ese error, ¿sí? Que es la novedad, digamos, de esta diapositiva. El error, entonces, de acuerdo a la definición, valor medido menos valor verdadero. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza valor medido menos valor verdadero y no al revés? Bueno, simplemente porque cuando uno tiene el error queda expresado en módulo y en signo. Es decir, si el valor medido es mayor que el valor verdadero o valor verdadero convencional, el resultado es positivo. Es decir, estoy midiendo de más. Si el valor verdadero convencional fuera mayor al valor medido, el resultado me daría un número negativo. Y lo que me quiere decir ese signo negativo es que estaría midiendo de menos. En este caso estoy midiendo de más. Medí 1,529 y el verdadero valor de ese circuito, de ese lugar en el circuito donde estoy haciendo la medición, es 1,415 volt. Entonces tengo un error de 0,114 volt o 114 milivolt. Bueno,
Vamos a utilizar algo que está claramente dicho, es una convención, ¿sí? La palabra convención está subrayada para eso, es una convención, no es la única convención que existe, pero es la que se utiliza habitualmente cuando hablamos de errores, errores de medición, la que más aparece en la bibliografía y la que en general está mejor aceptada, digamos. Vamos a escribir el error absoluto, ¿sí? Este error de medición, con una única cifra significativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? Que el error, 0,114 volt, lo vamos a escribir como 0,1. ¿Sí? Es decir, vamos a redondear, no truncar. Vamos a redondear, 0,114 se redondea a 0,1 y el valor medido, ¿sí?, se redondea hasta la cifra que corresponde al error. ¿Está bien? O sea, siempre, profe, siempre el error siempre tiene que tener el mismo orden que la intención de medida, en este caso, que lo que se mide. El error que tenga en la medición, es el que determina hasta dónde expreso en cifras el valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos el peso de la balanza, que era 77, 77,1, 77,13? Bueno, ¿hasta dónde pongo cifras, aunque las tenga, digamos? Supongamos que, como dijimos en su momento, que tengamos todas esas cifras que se mostraban al final en esta diapositiva. Supongamos que todas las cifras estas sean las que dé la balanza. Bueno, ¿hasta dónde damos el resultado para que esto metrológicamente, de acuerdo a cómo queremos expresar la medida, tenga sentido, digamos? Tiene sentido expresarlo con cifras que correspondan hasta la de un error absoluto que tenga una única cifra significativa. Eso es una convención. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo no puedo asegurar, digamos, que tengo un error de 0,1 volt, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto que es 0,01 volt, si no puedo garantizar que el error sea menor que 0,1, mucho menos voy a poder garantizar que sea menor que 0,01. ¿Sí? Entonces esta convención tiene una lógica, y es que el término que sigue es 10 veces más chico, despreciable. ¿Sí? En general, cuando uno... despreciable que no incide en el resultado de la medición. Entonces, el error se redondea con una única cifra significativa y luego redondeo el valor medido hasta la cifra que corresponde a la del error. Es decir, esto que era 1,529 lo redondeo en 1,5. Redondeando, Perdón. ¿Por qué sí. no puedo hacerlo con dos cifras significativas? O sea, sí lo puedo hacer, pero ¿por qué no tiene lógica? O digo, no tiene... La cifra que sigue es 10 veces más chica. Es decir, es mucho más chica que la otra. Si no puedo garantizar que el error sea menor que 0,1 volt, ¿qué quiere decir que no puedo garantizar? Que yo tengo un error, ¿sí?, que hace que este 1,5 volt no conozca el valor verdadero. Del valor verdadero estoy tan lejos como 0,1 volt. ¿Sí? Entonces, si ya estoy 0,1 volt distante del valor verdadero, 0,01 volt prácticamente no tiene peso. ¿Sí? Entonces, repito que es una convención. Por supuesto que la lógica que se utiliza es esa, es la que un orden de magnitud menor es 10 veces menor, ¿sí?, para el sistema decimal que usamos nosotros. Entonces, si es 10 veces menor, en general se lo desprecia o no se lo tiene en cuenta. ¿Sí? Lo que no quiere decir, ya vamos a volver sobre esto, que no trabaje con esta cifra, ¿no? Porque si no hay un error, si vamos a hacer operaciones matemáticas con este valor, hay un error de redondeo después, pero bueno, de eso vamos a ir después. Entonces, pero perdón, profe, si en la práctica tendríamos un error del 0,027, ahí sí tendría que ser con dos cifras significativas, ¿tendría lógica? ¿Cómo 0,027? No, te doy un ejemplo. No, por eso, si es 0,127, se redondea a 0,1. ¿Sí? Igual. No sería igual. 0. Por eso digo, se redondea, no se trunca. Listo. Pensé que como tenía otro 0, podía ser de dos cifras significativas. No es la convención que empleamos, no es la que más se usa, digamos. Sí. Todos tienen, no sé si hay muchos micrófonos encendidos, pero se escucha bastante con ruido, digamos. Profe, bueno, sí. Una pregunta, entonces nosotros siempre el error absoluto lo vamos a redondear a una sola cifra. Sí. Y no entendí muy bien lo del valor convencional. Hay que, por ejemplo, que el valor convencional era 1,415, que lo terminaste poniendo al valor real.
No No, es entendí que en bien eso. realidad, fíjate que acá lo que pongo es el valor medido, porque el valor verdadero convencional, ahora cuando avancemos un poco, capaz que va a quedar más claro, pero el valor verdadero convencional no siempre lo tengo, ¿sí? Entonces Claro. yo lo que siempre tengo es el valor medido, ¿eh? En este caso, como estamos todavía avanzando lentamente sobre el tema, para tratar de poner de manifiesto esta convención, es que utilicé el valor verdadero convencional como si lo tuviera, pero bueno, muchas veces no lo tengo, ya lo dijimos, el valor verdadero ni el verdadero convencional. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo como el que dijiste recién podría ser que tenemos la batería de un auto y su valor verdadero sería 12 volt, y nosotros medimos y ponele que nos da 12,3 volt. Claro, pero el valor Eh, verdadero es 12 volt en las condiciones que lo medimos. No, yo digo, por ejemplo, que vos vas y compras la batería del auto que te dice que es de 12 volt. O sea, Sí, ya sí. tomamos ese como el valor verdadero. Y Y nosotros al no, no medirlo, necesariamente, porque justamente la batería del auto es uno de los ejemplos que no tiene por qué ser el valor verdadero en una determinada condición, los 12 volt, puede ser otro valor. claro, ¿Sí? Nosotros lo que vamos a tener es el valor que medimos. El valor verdadero convencional de un elemento como ese, que es variable, puede ser un valor verdadero convencional en determinadas condiciones. ¿Sí? claro. Es decir, Claro, no vamos a tener. Ahora cuando avancemos, vamos a ver para qué nos sirve, digamos, el valor verdadero o verdadero convencional. Pero claro, yo no es el entendí valor eso, que verdadero o es, el verdadero convencional, muchas veces, la gran mayoría de las veces, no lo tenemos. claro. ¿Eh? Yo porque no entendí muy bien cuál era la definición. Yo pensé que era valor verdadero, bueno, el valor que nosotros nos dan como referencia. Sí, Es lo que yo claro, no entendí siempre bien. que lo tengas como referencia. No en todos los casos lo vas a tener. En Como este el caso, toma, como lo tomas, profe, los toma corriente, son 220 y vos medís capaz te das 117 volt. no, bueno, pero eso es otra cuestión, digamos. Ahí tenés 117 porque la distribuidora no te está suministrando los 220 volt. Bueno, sí, sí, pero sería mi convencional, sí, sí. No, Pero no, no porque mi convencional no sería 220 ahí. no, el valor verdadero convencional o valor verdadero es un valor que vos conocés con una determinada exactitud. ¿Sí? Es decir, Ah, no sé cómo lo obtenés, porque no en todos los casos se obtiene de la misma manera. Por eso acá no me interesa cómo lo obtiene este hombre que me da este dato, este ejemplo de medición. ¿Eh? No sé por qué esta persona me da este dato, pero bueno, me está diciendo que el valor verdadero convencional lo conozco, por ahora vamos a creerle a la diapositiva esta, lo conozco y entonces puedo calcular el error. Estamos tratando de incorporar el concepto de error. Todavía el valor verdadero convencional nos falta un cachito para terminar de redondearlo, digamos. ¿Sí? Pero claro, pero digamos que tenés es, que ser preciso. digamos que es un Ese valor valor. que se acerca al verdadero, ¿sí? Pero que no siempre lo tenemos. Después vamos a ver casos particulares. ¿Está bien? Tenía, profe. Y otra consulta, si a mí se me viene, que yo, mi empleado se me enoja, bueno, mi cliente dice, yo quiero, no sé, te pregunto, con dos cifras significativas. Ya sé que no tiene lógica o la convención no es la usada, pero me la pedís. Sí. ¿Cómo haría ahí el error? ¿Lo tomaría 0,12 o 0,11? 0,11. 0,11. 0,11. Claro, Y porque ahí el otro tomaría. ya estás especificando una nueva convención. A lo mejor la convención es no se redondea, se trunca. Entonces, si te da 0,116, se pone 0,11 también. ¿Qué sé yo? Es otra convención, cada uno puede poner la suya. Ah, listo, está bien. Esta Bueno, es una, es la que vamos a usar nosotros en la materia y es, digamos, no la usamos porque se nos antoja, sino porque es la más sostenida en toda la bibliografía en la que se tratan errores de medición, ¿no? listo, sí. Pero no es la única. De hecho, acá le estaba poniendo otro ejemplo de otra nomenclatura que se utiliza donde la cifra que corresponde al error a veces se pone con un numerito más chiquito. Una convención muy poco usada, pero es otra. Es decir, puede haber n convenciones. Nosotros vamos a usar esta que les digo. Es una única cifra significativa para el error absoluto y cifras de la magnitud medida hasta la cifra que corresponde al error. Vamos a otro ejemplo para ver el tema del redondeo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplito donde se supone que tengo un valor medido y un valor verdadero o verdadero convencional conocido. No sé cómo lo conocieron, pero me lo dieron, el valor verdadero. Entonces, otra vez, calculo el error. Ahora el error en la corriente es la diferencia entre los dos. Si esto lo voy a redondear a una única cifra significativa, ¿qué valor va a tener? 0,2. 0,2, claramente. 0,2. Y las cifras que corresponden a la magnitud medida se redondean hasta la cifra que corresponde al error absoluto, es decir, 3,66 hasta la cifra de los 200 miliamperes, lo voy a redondear como
7 porque es 66, ¿sí? 3,7. ¿Está bien? Bueno, otro ejemplo ahora con resistores. Vamos a usar todos los... Acá tenemos dos valores, uno medido y uno convencional, o verdadero convencional otra vez, donde la diferencia es la diferencia es 184 ohms. ¿Sí? Ahora tengo que expresar 184 ohms con una única cifra significativa. Las diapositivas ya están publicadas, pero claramente, si quiero redondear a una única cifra significativa, tengo que modificar el múltiplo, ¿sí? Entonces tendré que poner 0,2 kiloohms para poder expresarlo como cifra significativa, con una única cifra significativa. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esto es lo que definimos en mediciones como error absoluto, ¿sí? Bueno, cuando queremos comparar distintas mediciones, por supuesto que la comparación en términos absolutos a veces no es la más recomendable porque, bueno, podemos estar midiendo distintas cosas y la comparación en absoluto no es la que nos permite hacer una comparación real sobre el resultado de una medición o sobre la calidad de una medición, sino que lo que se utiliza habitualmente es el error relativo, ¿sí? Relativo al valor verdadero convencional en general o valor verdadero, y la mayoría de las veces expresado en por ciento. Así que, bueno, el error absoluto que teníamos lo puedo expresar como valor relativo del valor verdadero convencional, si es que lo tenía, si no, ya vamos a ver que podemos utilizar el valor medido. Expresarlo en forma relativa para poder compararlo con otros errores de medición. Y bueno, y acá vuelve, esto ya también es otro cálculo, el cálculo de un cociente. Fíjense que acá utilicé todas las cifras que tenía en la medición esta que había puesto como ejemplo, que era la de la medición de tensión, ¿sí? No usé el valor redondeado. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el problema que decía, el error por acarreo, ¿sí? que puedo cometer si hago las mediciones. Por supuesto que estoy pensando en un cálculo prácticamente manual. Si pongo estos datos en una planilla Excel o en algún otro software, la planilla misma o el software mismo se encargará de utilizar todas las cifras, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si voy a utilizar un software o una planilla o lo que sea, bueno, tendré que introducirle todas las cifras, porque si no, si yo le introduzco la cifra o hago el cálculo con la cifra ya redondeada, 1,5, 1,4, 1,4, quizá el valor que obtenga en algunos casos no sea el mismo, justamente porque se va acarreando un error por el redondeo que voy haciendo. Entonces el redondeo se hace al final. Y el error porcentual o el error relativo también en general se expresa con una única cifra significativa, aunque para el error relativo, y justamente como a veces se usa para otros cálculos, se utilizan o se suelen utilizar dos cifras significativas. Pero bueno, lo que está claro es que para el error absoluto vamos a utilizar la convención de una única cifra significativa. Bueno, vamos a ver. Sí. Disculpe, y entre medidas, yo tengo dos medidas, ¿no? Sí. O tres, X. Sí. ¿Qué me fijo? ¿Cuál preferiría? ¿El que tiene menor error absoluto o relativo? ¿O eso? Si vos tenés dos medidas de la misma magnitud, dos mediciones de la misma magnitud o tres mediciones de la misma magnitud, es decir, medís lo mismo varias veces. No, o sea, sí, o sea, ¿cuándo utilizaría yo en medición el error relativo? Porque como que automáticamente mi cabeza quiere, si yo hago mediciones, voy al error absoluto, que menor error absoluto tiene, listo. Claro, pero eso si estás comparando tensión con una medición de tensión igual. Suponete que quieras comparar el error de una medición de tensión con una de corriente. Para ver qué calidad de la medición tiene. Cuanto el error porcentual es menor, va a ser de mejor calidad una medición que la otra. Pero si comparo valores absolutos de tensión con corriente, evidentemente estoy comparando cosas que no son comparables. ¿Sí? Claro, ahí es relativo. Ahí es donde vas a necesitar, solo te va a salir el usar el error relativo, ¿no? Claro, claro, genial. Aunque sean, suponete, dos mediciones de tensión, pero de valores muy diferentes. En este caso medimos 1,5 volt, que puede ser parecido al valor de una pila. Y en otro caso medimos el valor de una batería, para usar otro ejemplo que estábamos mencionando. Entonces, el error con el que medí 1,5 volt y el error con el que medí 12 volt.
¿sí? A lo mejor tienen el mismo error absoluto, pero evidentemente relativamente el error que tengo al medir 12 volt va a ser menor que el error relativo que tengo en medir 1,5 volt, si el error absoluto es igual. Entonces, tengo el mismo error absoluto, pero el error relativo es menor, ¿sí? Quiere decir que la medición va a estar de mejor calidad o más cercana al valor verdadero convencional cuando el error relativo sea menor, ¿sí? Claro, listo, genial. Bien. Bueno, y vamos a introducir otro término, digamos, que es otro concepto, que es el término de error límite. ¿Sí? Acá es donde se empieza a desvanecer el hecho de conocer el valor verdadero, que ya dijimos que era, o el valor verdadero convencional, que ya dijimos que era muchas veces muy difícil de conocer. Entonces, lo que se conoce como error límite, ¿sí? Es justamente un concepto que sirve para saber por dónde anda el valor verdadero, es decir, en qué intervalo puede estar el valor verdadero, ¿sí? Aunque no sepamos exactamente cuál es. Entonces, se define como error límite o como errores límite, ¿sí? Porque puede haber un límite superior, un límite inferior, aunque habitualmente se utiliza un intervalo simétrico, ¿sí? Entonces, a lo que se circunscribe, digamos, dar el resultado de una medición cuando uno lo trata con la teoría de errores límites es expresar el resultado de la medición a través del valor medido, ¿sí? Y de un intervalo dentro del cual tengo la certeza de que está el valor verdadero, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se logra esto, pero es decir, cuando hago una medición obtengo un valor medido, ¿sí? Que puede ser un ejemplo cualquiera de los que vimos recién, y tengo alguna forma de calcular un error absoluto límite, ¿sí? ¿Qué es el error absoluto límite? Es un error absoluto o un intervalo dentro del cual estoy seguro, tengo la certeza de que va a estar el valor verdadero. Entonces no conozco el valor verdadero, pero una vez que tengo el valor medido y puedo calcular el error absoluto límite, sé que el valor verdadero va a estar metido dentro de ese intervalo. Entonces, acá radica la importancia de este concepto de error límite, ¿sí? Vamos a ir un ejemplo de una pesada hecha con una balanza para poner un ejemplo simple donde el error máximo de la balanza es 0,5% de su valor de fondo de escala, ¿sí? Entonces voy con esa balanza y mido 48,32 kilos, cualquier elemento que pese 48,32 kilos, que es lo que me dice el display de la balanza. La balanza me presenta esa cifra. Ahora, ¿cuál es el valor verdadero del peso que estoy poniendo sobre la balanza? No lo conozco, ¿sí? Lo que sí puedo definir, porque la balanza me da como dato garantizado, y ya vamos a ver que por supuesto esto se garantiza con calibraciones del elemento de medición, calibraciones periódicas del elemento de medición, es decir, el dato de la balanza que tengo es que su error máximo es de 0,5% del valor de fondo de escala. Si el fondo de escala es 50 kilos, entonces el error absoluto máximo que comete la balanza es justamente 0,3 kilogramos, ¿sí? Es decir, el error absoluto límite de la balanza es 0,3 kilogramos, 300 gramos. 0,3 kilogramos expresado con una única cifra significativa. ¿Está bien? Entonces, el error absoluto límite de 0,3 kilogramos expresado con una única cifra significativa, el valor del elemento que pesé, ¿sí? Es redondeado hasta la cifra que corresponde al error, 48,3 kilogramos más menos 0,3 kilogramos. Es decir, no conozco el valor verdadero convencional, pero los datos del instrumental, del equipamiento, del método de medición me sirven para definir un error absoluto límite. Con eso, lo que puedo garantizar es que, si bien no conozco el valor verdadero, sé que el valor verdadero, tengo la certeza de que el valor verdadero está metido dentro de un intervalo. Un intervalo que corresponde, por supuesto, al valor medido y al error de medición o el error absoluto límite de medición, ¿sí? Un concepto que vamos a utilizar mucho cuando tratemos los errores de medición a través de lo que es el concepto de error límite, ¿no? Después en un par de clases más, vamos a avanzar sobre otro tratamiento que ya es un tratamiento estadístico y que tiene que ver con incertidumbre, que está relacionado con esto, pero que también nos va a permitir determinar intervalos estadísticamente garantizados. En este caso tenemos la certeza absoluta, no hablamos de ninguna condición estadística.
¿Está bien? ¿Se entiende para qué nos sirve el error absoluto límite? Ya podemos ir infiriendo que si vamos a utilizar un tester, un voltímetro para medir una tensión, ¿sí? Vamos a tener un valor medido de la tensión y si el tester tiene una especificación de error máximo garantizado, vamos a poder decir, bueno, el valor verdadero de la tensión no sé cuánto es, pero en el momento que medí, en las condiciones que medí, va a estar dentro de cierto intervalo y lo voy a poder garantizar. Es decir, no tengo, fíjense que la medición no está completa si yo digo solamente lo que medí. Ya vamos viendo que para medir, cuando decíamos queremos hacer mediciones con cierta calidad, con cierta especificidad un poco más detallada de lo que uno entiende habitualmente como una medición. No es suficiente decir que el peso de lo que medí tiene 48,32 kilos, porque eso no me daría toda la información o no me daría una información suficiente para algunas condiciones. Por supuesto que, como dijimos, cuando estábamos hablando de la persona que pesaba 77 kilos, a lo mejor para saber si está un poco más gordo, un poco más flaco, es suficiente saber si pesa 77, ¿no? Lo mismo puede pasar con este peso. Pero una medición que tenga un error límite garantizado, evidentemente tiene una calidad en la expresión mejor que una que no lo dice. ¿Por qué? Porque la información está mucho más completa. Ahora sé dónde puede estar el valor verdadero. ¿Está bien? ¿Seguimos? Bueno, acá vamos al revés, ¿no? Es decir, usando ahora lo que ya sabemos como concepto de error límite, ahora cuando nosotros expresemos una medida, no es lo mismo para alguien que conoce un poco más en detalle sobre mediciones. Por eso decía que esto vale para mediciones eléctricas, pero vale para mediciones en general, ¿sí? Fíjense que ya con lo que dijimos hasta acá, no es lo mismo si yo digo 48,32 kilos que si digo 48,3. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué yo digo 48,3? Porque digo 48,3 porque no conozco el resto de las cifras con la exactitud que necesito. Es decir, sé que el error del aparato que usé para medir es tal que hace que yo no pueda asegurar si esto tiene una definición de error un poco más, una resolución, digamos, una definición de error un poco más fina, ¿sí? Entonces, asociamos la cantidad de cifras que damos en un resultado, ¿sí?, con la exactitud de la medición, con el error de medición. Entonces, si alguien me dice que el perímetro de un autódromo es de 3.567,123 metros, evidentemente lo midió bien y me tendrá que dar algún detalle más, porque evidentemente el perímetro de un autódromo, esto tendrá que decir si va por la línea de afuera, si la línea de adentro, la central. Es decir, evidentemente con semejante resolución el resultado, bueno, es teniendo en cuenta justamente que hay ciertas condiciones de contorno que se cumplieron, ¿no? Entonces acá puedo inferir que el error que cometió en el mejor de los casos, ¿sí?, es un error absoluto de 0,001 metro. ¿Por qué? Porque me dio cifras hasta este número 3, ¿sí? 0,001. Entonces, fíjense que ya para nosotros, que sabemos un poco más de mediciones, no es lo mismo decir 3.567 metros, 3,57 kilómetros o 3.567,123 metros. Es decir, si estamos dando esos resultados, quiere decir que eso está asociado con una forma o con una exactitud de medición, con un error límite. Entonces, ya tenemos que empezar a ser cuidadosos cuando damos el resultado de una medición. Es decir, damos el resultado de una medición y damos el error, y si no lo damos, tenemos que usar cifras de tal manera que den idea de hasta dónde es la exactitud con la que medí, ¿sí? Acá medí con un error del 2,8 por 10 a la menos 5%, un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, acá está el otro límite. El tipo va y mide y me da, o la persona me da el dato de 3,57 kilómetros, ¿sí? Esto me permite inferir que la resolución que utilizó para medir el error absoluto con el que midió está en el orden, en el mejor de los casos, de 0,01 kilómetros, ¿sí? Por lo tanto, acá midió con un error del 0,3%. Es decir, el primer resultado, el primer dato, la primera persona que me dio este dato, me hace inferir a mí, si es que la persona está suministrando información consistente con lo que es la teoría metrológica, ¿sí?,
Es decir, me está dando una información que me permite inferir que hizo una medición con una determinada exactitud, con un determinado error absoluto. Si me da esta medición, esto me permite inferir que hizo la medición con otro determinado error absoluto. ¿Está claro? Entonces, no es lo mismo expresar una medición con cualquier cantidad de cifras. La cantidad de cifras con la que exprese tiene que estar relacionada con el error absoluto de medición. ¿Se entiende la idea? ¿Eh? Sí, se entiende. Sí. Acá tenemos. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta más? A mí me da la sensación de que se dificulta establecer cotas cuando al acotar así los errores, pero ¿Se porque dificulta? sí, porque estamos, por ejemplo, si vos quisieras decir como en el caso anterior que el error es de 1 metro y quisiera decir que tenés 3.567 metros como mínimo del autódromo, Sí. no sería lo mismo si en la longitud medida le hubiera sacado todos los decimales menores al del error. ¿Me explicó? ¿Sí? Mm. Lo que pasa es que acá, fíjate que en las diapositivas anteriores lo que hacíamos era determinar el error o teníamos información del error de alguna manera, ¿sí? Y entonces acotábamos la cantidad de cifras del resultado en función del error que teníamos. Acá estamos haciendo justo al revés, ¿sí? Acá tenemos un valor y no tenemos el error. Entonces, ¿podemos inferir el error a través del resultado, a través del valor que tenemos? Sí, lo podemos inferir si la persona que nos está suministrando el dato es una persona que tiene en cuenta las variables metrológicas para expresar el resultado. Que eso es lo que debemos hacer nosotros, por lo menos en el ámbito de las mediciones garantizadas, ¿eh? o las mediciones con cierta calidad. Es decir, no podemos dar el resultado de cualquier manera ahora que sabemos esto. Es decir, para dar el resultado de una medición, después podemos discutir si le ponemos una cifra más o una cifra menos, ¿sí? Puede ser otra convención. Nosotros utilizamos la de una única cifra significativa, pero podríamos utilizar otra convención, ¿sí? Pero no podemos dar, si el error de medición con el que medimos el perímetro de este autódromo está en el orden del 0,3%, digamos por el orden del 0,5% o del 1%, no podemos dar un resultado que se asemeje a este. Porque si no estamos dando una información que está haciendo que el que la escucha, el que la recibe, infiera que estamos midiendo con una exactitud mucho mayor a la que la estamos haciendo. ¿Se entiende cuál es el concepto al que se apunta? Es decir, suministremos el resultado de una medición ajustado Sí, se entiende. a la información que tenemos. No demos más datos de los que tenemos porque no los conocemos, no podemos asegurarlo. Es decir, si yo fui y medí con una cinta métrica esto, no puedo dar un resultado como este. Porque evidentemente la cinta métrica no me permite garantizar esto. ¿Sí? Profe, entonces siempre que doy una medida, doy su valor exacto y sus errores absolutos límites, sería su intervalo, ¿no? Exactamente, eso es lo Y me dan deseable. a mí, Eso es lo deseable, digamos. Y si no damos el error absoluto límite, dejamos librado a que la persona que lo lee pueda interpretar otra cosa, ¿no? Pueda inferir que medimos con un error cuando no estamos haciendo eso. Por eso lo ideal es dar el valor medido y el error límite. Bueno, si no inferir, o sea, si llega a pasarme el partido, listo, genial, listo. Bien. Acá lo mismo, ¿no? Otro ejemplo que está publicado, no nos vamos a abundar en detalles, pero si yo digo que una corriente es 424,8 amperes, quiere decir que la medí con un error límite, o estoy dando idea, ¿no? No estoy dando ninguna garantía, pero estoy dando idea que medí con un error que me permite garantizar los 100 miliamperes, digamos, los 500 miliamperes, ¿sí? En cambio, si yo el dato que doy es 0,42 kiloamperes, quiere decir que, bueno, yo estoy por la decena de amperes más o menos los valores que puedo garantizar, ¿sí? Entonces medí con un error bastante peor. Entonces, la forma en que doy la información le permite inferir al que recibe la información de qué orden de magnitud es el error con el que hice la medición. Entonces, no puedo suministrar los valores de cualquier manera o con cualquier número de cifras. Por más que el número de cifras me lo dé
y atención con esto, me lo dé un instrumento, porque a veces el instrumento me da una cierta cantidad de cifras que tiene que ver con la cantidad de cifras que puede mostrar, pero bueno, ya van a ver en la próxima, justamente cuando vean la expresión de un instrumento digital o de un instrumento analógico, que a veces muchas de las cifras o algunas de las cifras que suministra el instrumento no tienen posibilidad de ser garantizadas con un error, ¿sí? Entonces, no es que tengo que poner el número que me da el display del instrumento, o el número que me da el resultado de un Excel, o el número que me da el display de una calculadora si se la cuenta manualmente. ¿Por qué? Porque lo que tengo que tratar de evaluar es si esas cifras son consistentes con el error de medición. Concepto que vamos a seguir trabajando, así que no se preocupen, pero tiene que quedar claro. Ahora ya medir, es decir, ponerle una cierta cantidad, una dada magnitud, esa cantidad tiene que tener algún soporte que tenga que ver con la característica del instrumental que usé para medir, la persona que hizo la medición, el método de medición, es decir, la cantidad simplemente no me dice nada. Hay un término de error por ahora, o error absoluto límite, que da un dato más fundamental a la hora de dar el resultado de una medición. No es solamente el resultado lo importante, sino el error de medición o el error límite de medición. Bueno, vamos siguiendo. Vamos con dos conceptos más que tienen que ver con la medición y con la exactitud, con el error, perdón. Uno de ellos es la exactitud y otra cosa es la precisión. En la jerga o en los términos coloquiales, digamos, uno puede hablar de exactitud, precisión en forma indistinta, pero en metrología, en medidas, exactitud y precisión no es lo mismo, ¿sí? Cuando se habla de exactitud, se habla de cercanía al valor verdadero. Es decir, cuando el valor que mido o el valor que calculo es un valor con una cierta cercanía al valor verdadero. ¿Es más exacto o menos exacto? ¿Sí? La precisión está relacionada con la repetibilidad de la medida. Es decir, cuántas veces mido lo mismo o cuántas veces mido algo parecido. ¿Sí? Es decir, puede ser que yo mida siempre lo mismo y mida mal. ¿Sí? Que esté midiendo muy lejos del valor verdadero. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo un instrumento que no está calibrado, si agarro una cinta métrica a la que le faltan los primeros 3 centímetros y no me doy cuenta, y me digo, bueno, desde la punta de la cinta hasta el metro es 1 metro. No, le faltan 3 centímetros. Es decir, estoy midiendo siempre 1 metro, pero en realidad estoy midiendo 97 centímetros. ¿Sí? Es decir, puedo medir muchas veces lo mismo, pero medir mal. Eso es precisión, medir siempre lo mismo. Lo que no indica, es decir, eso es lo que ponemos acá, que la precisión, por supuesto que es un requisito para que el sistema sea exacto. Es decir, si yo quiero tener una medición de alta exactitud, tengo que medir siempre lo mismo, pero además medir siempre lo mismo cercano al valor verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la diferencia, digamos, entre exactitud y precisión? Bueno, ahora vamos igual a poner otra diapositiva para... Bueno, y después otra clasificación que vamos a introducir es la de lo que son errores sistemáticos y errores fortuitos. Errores sistemáticos que se repiten, ¿sí? Es decir, si yo repito la medición en las mismas condiciones, el error que obtengo es el mismo. Y acá otra vez lo mismo, es decir, el error sistemático, digamos, puede tener siempre el mismo error sistemático y estar muy lejos del valor verdadero, ¿sí? Lo que pasa es que el error sistemático se repite en módulo y signo. El error fortuito, que está asociado con errores residuales o errores azarosos, el error fortuito tiene que ver más con la repetibilidad, ¿sí? Aunque, bueno, son errores que no puedo acotar. En el caso de los errores sistemáticos, si yo puedo encontrar cuál es, digamos, el por qué estoy midiendo siempre con el mismo error, ¿sí? Ya vamos a ver después ejemplos en la parte eléctrica, ¿sí? Pero qué sé yo, supóngase que estoy midiendo la resistencia de un cable con las puntas de un tester, con las puntas de un ómetro, ¿sí? Bueno, depende de la resistencia que tenga ese cable. A lo mejor en realidad yo lo que estoy midiendo es no solamente la resistencia del cable, sino la resistencia de las puntas del instrumento más el cable. Entonces ahí tengo un error sistemático, es decir, estoy midiendo un valor de resistencia que es superior al valor del cable que quiero medir. ¿Por qué? Porque estoy utilizando a lo mejor o el método inadecuado o el instrumento inadecuado, ¿sí? Entonces, mido siempre lo mismo, pero mido mal, con un error sistemático. ¿Cuál es el error sistemático? Es la resistencia de los cables que se suma a la resistencia del cable que quiero medir.
la resistencia de los cables del ómetro, ¿sí? Entonces, bueno, veremos otros ejemplos donde aparecen errores sistemáticos. Y los fortuitos, bueno, errores que no puedo cuantificar más que estadísticamente, ¿no? Así que por eso digo, tienen que ver con la repetibilidad. Y bueno, acá una frase que hace que no me olvide de decirles, y bueno, ustedes ya lo podrán experimentar si van a la distinta bibliografía. Clasificación de errores hay muchas, ¿sí? Nosotros, digamos, en principio vamos a utilizar estas que les mencionamos acá en esta clase hoy, bueno, que tienen que ver con los errores sistemáticos y errores fortuitos, ¿sí? Y bueno, y con el concepto de error sistemático asociado a los conceptos anteriores. Profe, disculpe, pero Sí. no entendí la parte del error fortuito o residual. O sea, sigue la ley del azar. O sea, es una vez que medí y qué sé yo, no entendí eso. Puede variar, o sea, cada vez que medís es distinto, ¿sí? O sea, Ahora vamos a poner humedad, esta diapositiva, creo que sirve para reafirmar los conceptos, ¿sí? Acá tenemos un tiro al blanco, ¿sí? Con una determinada referencia, el punto rojo es la referencia. Tengo que hacer muchos tiros y tratar de invocarle al blanco, digamos. En este caso, fíjense que en la primera diapositiva el error fortuito, es decir, todas las veces que tiré, todas las veces que medí, si lo llamamos a la analogía de una medición, siempre medí cerca del valor verdadero, ¿sí? Entonces, muchas veces el error fortuito, que tiene un comportamiento azaroso, es pequeño, ¿eh? Me permite medir o me permite invocarle muy cerca del blanco siempre. Y además el error sistemático es pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente estoy midiendo, si puedo decir que los dos son pequeños porque estoy midiendo o estoy tirándole muy cerca del blanco. En este caso, el error fortuito puede eventualmente, esto está concentrado, podría estar más concentrado todavía, es decir, estos puntos podrían estar todos agrupados mucho más juntos, pero lejos del centro. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá el fortuito, es decir, la repetibilidad, el azar, podría ser que sea pequeño, ¿sí? Pero el error sistemático, es decir, si yo saco, por ejemplo, el promedio de esto, lo que obtengo es que estoy muy lejos del centro. Entonces acá tengo, qué sé yo, la mira torcida, por ejemplo, ¿sí? Es un error sistemático grande. Después puede ser que siempre le pegue al mismo punto, pero no es el blanco, no es el centro que es donde yo le quiero pegar. ¿Está bien? ¿Se ve? Bueno, y acá tengo errores fortuitos grandes y bueno, sistemáticos pequeños si uno piensa que solamente los errores son azarosos, ¿no es cierto? Si yo hiciera un promedio de todos estos puntos, podría a lo mejor capaz que me da cerca del centro. Es decir, no es que tenga la mira corrida, pero bueno, evidentemente hay otra cosa, o como está temblando el pulso o lo que sea, que hace que le esté tirando cada vez a un lugar diferente, ¿sí? Tengo una dispersión muy grande, por eso es que decimos el error fortuito está asociado con la dispersión o con la falta de repetibilidad, ¿no? Bueno, y acá tengo un fortuito grande y un sistemático grande. ¿Se ve acá el concepto? Profe, a mí no me quedó muy claro el error sistemático. ¿Qué vendría a ser las veces que repetimos? Claro, el error sistemático podemos medir siempre lo mismo, pero mal. Claro. ¿Eh? Entonces, pues, lo que decía de medir la resistencia de un cable con un ómetro, donde en serie con la resistencia del cable están la resistencia de los cables de medición del instrumento, ¿sí? Los cables de medición del instrumento tienen una cierta resistencia y el cable que quiero medir tiene otra resistencia. Lo que mide el instrumento, es decir, desde los bornes del instrumento, mide la suma de los cables del propio instrumento más el cable que quiero medir. Entonces, siempre mido lo mismo, porque la resistencia del cable, si no varían ciertas condiciones, temperatura, por ejemplo, la resistencia del cable que quiero medir, cable de cobre, por ejemplo, mide siempre lo mismo, pero siempre mido mal, porque estoy midiendo la suma de la resistencia del cable que quiero medir más los cables de medición del instrumento, ¿sí? Entonces, repito la medición, el error fortuito es pequeño, siempre mido lo mismo, pero mido mal, con un error sistemático grande. Un error sistemático que a lo mejor puedo evaluar y eventualmente puedo desafectar. El error sistemático muchas veces es pasible de ser desafectado. Es decir, en este ejemplo del ómetro que di, si yo conozco la resistencia de los cables del ómetro, por ejemplo, y la resistencia de contacto, podría restarlas al valor que mido y con lo cual obtendría el valor del tramo de cable que quiero medir, ¿sí?
Claro, también podría aplicarse un error sistemático, por ejemplo, los velocímetros del auto que siempre tienen una variación de 5 kilómetros. Siempre, sí, no necesariamente de 5, a veces de más, pero siempre miden de más, ¿no? Claro, ese es un error sistemático, esa variación de Sí, velocidad. claro, si el error de más que mide siempre es el mismo, sí es un error sistemático. Perfecto, ahí me quedó claro, gracias. Bueno, Profe, los errores por usar incorrectamente los instrumentos, ¿entra como fortuitos también? ¿O y esa parte? depende de que sea usar incorrectamente los instrumentos, porque usar incorrectamente un instrumento puede ser utilizarlo en un alcance inadecuado. Ya cuando vean un poco más de detalle sobre los instrumentos lo vamos a poder analizar en detalle. Es decir, utilizar incorrectamente un instrumento quiere decir muchas cosas. Listo, listo. Bueno, y acá hago un ejemplo que solamente caben dos posibilidades cuando no tengo una referencia. Es decir, en esto tenía un tiro al blanco, acá no sé cuál es la referencia, es decir, no sé a dónde quiero tirarle. Bueno, el error sistemático no lo puedo cuantificar, ¿sí? Acá lo que sé es que tengo poca dispersión y acá mucha dispersión. El error fortuito puede ser pequeño acá y grande acá, pero el error sistemático no lo puedo cuantificar. Entonces, ojo que a veces no se puede cuantificar el error de inserción. Ya vamos a ver ejemplos en los cuales sabemos que hay error de sistemático, perdón, no de inserción. Error de inserción, un ejemplo. Hay errores sistemáticos, pero no los podemos cuantificar. Por lo tanto, si no los podemos cuantificar, no los podemos desafectar. ¿Sí? Es decir, si no conociera la resistencia del cable de ese multímetro, de ese ómetro con el que estoy midiendo la resistencia de un cable determinado, no puedo restarlo porque no conozco el valor. ¿Sí? Pero sí el fortuito, ¿no? En ese caso. El fortuito lo puedo evaluar porque como es producto del azar, lo único que tengo que hacer es hacer muchas mediciones y cuantificarlo. Vamos a llegar al fortuito de vuelta cuando hablemos de incertidumbre, que es justamente un tratamiento estadístico de los errores de medición. Genial, genial. Bueno, y otro concepto asociado con los errores es la tolerancia, ¿sí? Cuando hablamos de tolerancia, que sé, ustedes, si tienen una resistencia de las de carbón, de esas comerciales de carbón, que dice que es una resistencia de una determinado valor óhmico con una tolerancia, ¿sí? El fabricante dice, bueno, tengo una resistencia de 100 ohm al 10%, es decir, el fabricante le garantiza que el valor de la resistencia que ustedes compraron tiene un valor nominal de 100 ohm y una tolerancia del 10%. Quiere decir que la resistencia cumple los requisitos del fabricante si tiene los 100 ohm, ¿sí? Más o menos un 10%. Es decir, si tiene 110 ohm o 90 ohm, cualquier valor de resistencia, si voy y lo mido esa resistencia con una exactitud adecuada y obtengo que la resistencia mide entre 90 y 110 ohm, quiere decir que esa resistencia cumple las condiciones que me garantiza el fabricante. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, Si no está claro, me avisan entonces. Bueno, entonces, si yo tengo, puse el ejemplo de resistencia porque me pareció el inmediato, digamos, pero acá tengo el componente, la línea en azul es del elemento que tiene una cierta tolerancia, ¿sí? Con un determinado valor nominal o valor central. Y este error es el error con el que lo medí. Entonces, voy y mido la resistencia con algún método de medida. Puede ser un método directo o indirecto, no importa. Medí la resistencia esa del ejemplo y me da un valor. ¿Sí? Mido un valor con un cierto error, pero justo el valor que medí es el valor nominal, ¿sí? Los 100 ohm de dato característico de la resistencia. Y el error es el error límite que me permite determinar el método con el que estoy midiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Definía un intervalo en el cual tenía la certeza de que estaba el valor verdadero. Entonces, el valor verdadero del elemento que medí está dentro de este intervalo en rojo. ¿Cumple con la tolerancia del fabricante? ¿O no? Sí. Sí, claro, cumple con la tolerancia del fabricante, porque cualquier valor verdadero, no lo conozco el valor verdadero, pero sé que el valor verdadero está dentro de este intervalo. ¿Sí? Entonces, si el valor verdadero está dentro de este intervalo, está también contenido dentro del intervalo de la tolerancia, con lo cual puedo decir que el elemento cumple con las condiciones que garantiza el fabricante. Caso 2. Mido con un error límite, pero todo el intervalo, es decir, tengo la certeza de que el valor verdadero del elemento que medí está en este intervalo.
cualquier valor de esos, que para mí es el valor verdadero, está dentro de este intervalo, está fuera del intervalo de la tolerancia, con lo cual, evidentemente, el producto este resistor, para usar el ejemplo que dijimos, no cumple con las especificaciones del fabricante, porque cualquier valor que sea el verdadero del elemento que medí está fuera de tolerancia. Y bueno, después se presentan dos casos problemáticos, ¿no? Los otros estados eran los primeros dos bien simples, los segundos problemáticos. Este caso es, yo mido un determinado valor del resistor, pero claro, el valor que mido lo conozco con un cierto error. Y ese error lo que me dice es que el valor verdadero del elemento que medí puede estar dentro de este intervalo en rojo. Pero claro, si el valor verdadero está por acá, está fuera de tolerancia. Pero si el valor verdadero está por acá, está dentro de tolerancia. Entonces no puedo garantizar si el elemento cumple o no cumple con las especificaciones. ¿Cómo podría ser para garantizarlo? Y bueno, tendría que tratar de achicar el intervalo de error para poder garantizar que está fuera, por ejemplo. ¿Sí? Tendría que medir mejor para poder garantizar esto. Eso sería una forma, ¿no? Que lo mismo podría decir en este caso. Es decir, acá, si yo tomo solamente el valor que medí, podría decir que cumple con la tolerancia. Si acá tomo solamente el valor que medí, puedo decir que no cumple con la tolerancia. Sin embargo, no me puedo olvidar de que cada medición que haga tiene un error asociado. ¿Sí? Entonces, ese error asociado me hace que yo lo que pueda dar solamente es un resultado dudoso. No lo sé. No lo sé. Para saberlo, tendría que medir mejor. Para saberlo tendría que medir mejor, podría achicar este intervalo. Si achico este intervalo lo suficiente como para poder garantizar que esto está dentro de tolerancia y esto está fuera de tolerancia, bueno, ahí sí podría dar un resultado por sí o por no. En estas condiciones el resultado que puedo dar es dudoso. ¿Sí? Y bueno, acá otra vez tratar de remarcar la importancia que tiene en mediciones tener el valor medido y tener una cota de los errores de medición, es decir, el error límite de medición, una cota del error límite de medición para saber dentro de qué intervalo puede estar o tengo la certeza de que esté el valor verdadero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver cómo propagamos los errores ahora, ¿no? Porque hasta ahora siempre hablamos de mediciones directas. Es decir, hacíamos una única medición, pesábamos un objeto, medíamos una tensión, medíamos una corriente, una única medición. ¿Qué pasa cuando tenemos valores que determinamos a través de más de una medición? ¿Sí? Es decir, cuando hacemos una medición de resistencia en forma indirecta, es decir, medimos la caída de tensión en una resistencia y medimos la corriente que circula por ella. Entonces, determinamos la resistencia en forma indirecta. Si determinamos la resistencia en forma indirecta, el error de la medición de tensión y el error de la medición de corriente van a contribuir, veremos de qué manera, al error de la medición de resistencia. ¿Sí? Digamos, en esta expresión que es fácil, podríamos hacer el cálculo de cuál es el error límite, siempre es el peor, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer una propagación simple y decir, bueno, el peor de los casos, ¿cuál es? Bueno, que la medición de tensión la haga con el mayor error con signo positivo, es decir, si tengo los errores límites de la medición de tensión, valor de tensión más menos un determinado error límite, considero que en este caso medí la tensión con el peor error con signo positivo. Y en el caso de la corriente justamente al revés, el peor error con el signo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que el cociente va a tener el mayor valor posible. Bueno, de la misma forma puedo calcular cuál es el valor mínimo del error de la medición de resistencia. Es decir, puedo encontrar el error límite de la resistencia, ¿sí?, a través de esta propagación de errores o esta consideración de ponerme en las peores condiciones para un lado y en las peores condiciones para el otro. ¿Sí? Por supuesto que cuando la expresión se complica, esto también se complica y bueno, lo que se utiliza ¿está claro esto? Es decir, acá lo que determino es cuál es el mínimo valor que puede tener R y el máximo valor que puede tener R en conocimiento, digamos, de cuáles son los errores de medición de tensión y corriente. ¿Sí? Bueno, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? Estoy buscando el error límite de una medición indirecta, en este caso la de una resistencia. ¿Sigo?
Bueno, si no me preguntan, ¿eh? No. Sí, se entiende. Bueno, por supuesto que esa es un razonamiento de una expresión completamente elemental para tratar de focalizarnos en cuál es el concepto que hay detrás de eso, ¿sí? Es de tratar de hallar la peor combinación de errores de todas las mediciones que intervienen en una medición indirecta para conseguir justamente la peor condición de la variable final, es decir, el error límite, porque el error límite es la peor condición. Es decir, justamente el error límite, el mayor error que puedo tener. Es decir, para poder tener la certeza de que dentro de los límites que corresponden al error límite está el valor verdadero, que ya sabemos que en general no lo voy a conocer. Bueno, para lo que se usa habitualmente es el desarrollo en serie de Taylor, utilizando solamente el primer término, considerando que los errores son suficientemente pequeños de cada uno de los términos que contribuyen al error. Entonces, los términos de orden superior no los tengo en cuenta, los desprecio. Entonces, si aproximo las derivadas, las variaciones de cada una de las variables que intervienen en una medición directa, los asemejo a un diferencial o a lo que es el error límite de cada uno de los componentes, de cada una de las mediciones que intervienen en la medición total o medición indirecta, lo que me queda es una expresión como esta, ¿sí? Que para el error límite tendré que considerar el peor de los casos para cada uno de ellos y por lo tanto considerar las derivadas en valor absoluto y esto justamente con el error límite, como error límite, ¿no? Con un signo más menos. Los errores límites sabíamos que era un intervalo que habíamos definido para cada una de las variables que intervenían en una medición indirecta, x1, x2, xn, para cada una de las variables que intervenían en la medición indirecta, un intervalo que corresponde al error límite, es decir, el peor error que puedo tener, es decir, un intervalo dentro del cual tengo la certeza de que está la variable que medí en forma directa, o cada una de las variables que medí en forma directa. Entonces, la propagación de errores, utilizando la serie de Taylor, sería esta expresión que tengo acá, y bueno, el error relativo siempre conceptualmente lo mismo que habíamos hecho en el caso del error absoluto antes, ¿no? Definir el error relativo como el relativo a la magnitud. En su momento como suponíamos tener el valor verdadero, lo habíamos referido al valor verdadero o verdadero convencional. El error relativo en mediciones siempre lo referimos, o la mayoría de las veces, salvo que lo tengamos, lo referimos al valor medido porque, bueno, es el valor que tenemos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que habíamos presentado anteriormente, que lo hemos hecho así en forma manual, si aplicamos la definición el concepto de propagación de errores tal cual lo vimos recién, vamos a tener una expresión como esta que nos da cuál es el error absoluto en la medición de R en forma directa, es decir, el error absoluto en la determinación de una resistencia en forma indirecta, midiendo la caída de tensión sobre la resistencia y la corriente que circula por ella, será la expresión que tenemos acá, ¿sí? Y mejor, el error relativo, ¿sí? Va a ser directamente la suma de los errores relativos que tengan cada una de las variables. Esto se va a repetir, digamos, es una propagación de errores típica para un cociente. Si lo que tengo Profe, discúlpame, pero el valor de U, de I, sí. ¿esos ya los tendría? Bueno, estamos hablando en forma general. Por supuesto que voy a tener un valor de U, ¿sí? Medido, un error absoluto de U, ¿sí? El error límite de U, que es este que está acá, y voy a tener un valor de I medido y voy a tener un error límite de I. Cada una de estas dos variables tienen un determinado valor de error, ¿sí? Es lo que poníamos acá. Acá son los valores medidos, está bien. Exactamente, son los valores medidos con sus correspondientes errores. A partir de las mediciones directas tengo que inferir o tengo que calcular cuál es el error en la variable indirecta, es decir, en este caso en la resistencia. ¿Qué datos necesito para conocer el error límite en la resistencia? Los errores límites que tienen cada una de las otras variables que intervienen en la medición. Es decir, conociendo las variables medidas y los errores en las variables medidas, puedo calcular el error límite en la variable que estoy determinando en forma indirecta.
¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Seguimos. Bueno, tenemos casos particulares de propagación de errores. Si hacemos la propagación de errores utilizando la serie de Taylor, la derivada, como hicimos recién, vamos a obtener el mismo resultado que obtuvimos para el cociente, lo vamos a obtener para el producto. Se los dejo a ustedes la cuenta para que la hagan y para que practiquen, digamos. El error relativo de un producto o el error relativo de un cociente es la suma de los errores relativos de las magnitudes intervinientes. Y en el caso de las potencias, el error relativo de la variable de salida es el coeficiente el exponente, ¿sí?, de la potencia multiplicado por el error de la magnitud medida. Esto se aplica, por ejemplo, o se va a aplicar como parte de una propagación de error en la medición la determinación de una potencia a través de la medición de la corriente y la resistencia, por ejemplo, el I cuadrado R, ¿sí?, o la medición de la tensión y la resistencia, U cuadrado sobre R, ¿sí? Entonces, en la propagación de errores aparece esto como caso particular. De todas maneras, digamos, si bien esto a uno con el uso se lo termina acordando, la recomendación de siempre es no acordarse de memoria estas cosas porque mañana me equivoco, la memoria me falló y fui a parar a cualquier lado. La expresión que siempre tenemos que tener en mente es esta, es decir, la obtención del error con variable en forma indirecta a través de las derivadas de las variables directas que son medidas para una determinada condición, ¿no? Entonces, la expresión de las derivadas vale siempre. Estas son expresiones particulares, casos particulares, como dice acá, de propagación de errores. Bueno, acá para la suma y para la diferencia, el error de una variable que es suma o diferencia de dos variables es justamente siempre la suma de los errores absolutos. Esto es el resultado de aplicar la propagación a través de la serie de Taylor. Bueno, y como final de hoy la clase nos hemos extendido un poquitito porque, bueno, estuvimos como media hora con el tema administrativo, las primeras partes, así que nos vamos a extender un poquitito para terminar. Falta una partecita nomás que tiene que ver con un caso particular aplicado justamente a la diferencia. Como el error absoluto de la diferencia es la suma de los errores absolutos, ¿qué pasa con el error relativo? Bueno, justamente el error relativo, fíjense que el error absoluto es la suma de los errores relativos. El error relativo será la suma de los errores absolutos dividido el valor que se obtuvo en forma indirecta, ¿sí? En el caso de que la diferencia sea una diferencia muy pequeña, el error relativo crece muchísimo, ¿sí? Bueno, entonces no hay una limitación de orden práctico a veces para hacer o para obtener el resultado de una medición por diferencia de dos mediciones directas, ¿sí? Lo que hay es un impedimento de orden matemático que hace que el error relativo crezca grandemente. Entonces tengo que evitar obtener esta medición en forma indirecta como diferencia de dos mediciones, porque voy a llegar en ciertos casos puedo llegar a una cuestión como esta. Entonces para eso aparecen los métodos de medida diferenciales, de los cuales ya vamos a ver algunos ejemplos en el transcurso de la materia. Es decir, cuando tengo que calcular una variable o tengo que medir una variable, determinar una variable en forma indirecta a través de la diferencia de dos variables, cuidado, pueden aparecer problemas donde el error relativo crezca demasiado. Entonces, prestar atención y ver si es aplicable el método que me permite obtener una variable como resta de dos mediciones. A lo mejor lo que te va a hacer es medir directamente la variable x y no obtenerla como diferencia de dos mediciones, o utilizar algún concepto adicional que, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un caso particular que no siempre, por supuesto, es aplicable porque es aplicable solamente a un caso particular que es el que vamos a presentar, del que tenemos algún otro ejemplo también desarrollado, después lo vamos a mostrar en la teoría, pero bueno, por hoy vamos a mostrar solamente este ejemplo.
Bueno, esto está asociado con los errores de componentes comunes y con la repetitividad de corto término. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de repetitividad de corto término? Vamos a volver sobre esto cuando hablemos de instrumentos de medición en particular. En general se considera repetitividad de corto término la capacidad que tiene un instrumento o un elemento de repetir su valor en un corto lapso. Es decir, si un instrumento de medición tiene un determinado error de medición en un punto de su escala, si hacemos una medición a continuación de la otra, digamos 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Nada indica que el instrumento vaya a cometer distintos errores si lo que estoy midiendo es lo mismo, a pesar de que el error límite pueda ser mucho más grande, ¿sí? Ya vamos a volver sobre esto, pero esto lo que nos dice es que el instrumento tiene muy buena repetibilidad. En general la repetibilidad es buena, el error no varía en forma permanente. Tiene un cierto límite que puede variar a lo largo de su vida útil y, bueno, como vamos a ver cuando veamos su instrumento, lo que da el fabricante en realidad es una distribución de cuáles son los posibles errores que tenga una dada población de instrumentos. Nosotros tenemos un instrumento particular que tiene un error determinado y, bueno, por supuesto que lo que me garantiza el fabricante es que para cada medición tiene un error límite, ¿sí? O sea, el resultado que obtenga voy a poder enmarcarlo dentro de un error límite de acuerdo a los conceptos que vimos hasta hace un rato de error límite. Bueno, con otros elementos que se utilizan para medición, pasa más o menos lo mismo. Acá tenemos lo que se denomina habitualmente una caja de décadas de resistencia, ¿sí? Esto lo podemos imaginar como una gran cantidad de resistencia en serie, a pesar de que constructivamente a veces no se hace así, pero por una cuestión práctica, pero sí lo podemos considerar como si fuera una gran cantidad de resistencia en serie, de las cuales podemos poner, digamos, cada una de ellas puede ser cortocircuitada, es decir, podemos tener todas cortocircuitadas, con lo cual entre los dos bornes accesibles que tenemos acá, tengamos cero resistencia, o ir variando estas llaves de tal manera que vamos abriendo algunas, ¿sí? Entonces, la resistencia esta tiene 10 resistencia de 10.000 ohm, con lo cual podemos poner hasta 1000 kilo ohm, hasta 1000 kilo ohm, o sea, 1 megohm. Tiene 10 resistencia de 1 kilo ohm, ¿sí? Por lo tanto podemos poner hasta 10 kilo ohm en esta década, y así siguiendo, con lo cual podemos, si levantamos el cortocircuito de toda la resistencia, podemos tener una resistencia entre estos dos bornes que es la suma de 10 veces cada una de estas décadas, ¿sí? Es decir, son muchas resistencias en serie. En particular acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6 por 10, 60 resistencias en serie, podríamos imaginarlo de esa manera, de las cuales podemos puentearlas todas o dejarlas todas a circuito abierto, ¿sí? No a circuito abierto, sino conectadas en serie una con la otra, con lo cual lo que vamos teniendo es la suma de las resistencias que no estén puenteadas, ¿sí? Bueno, ¿por qué ponemos esto como ejemplo de lo que es repetida de corto término? Porque, bueno, estas resistencias por supuesto que tienen una cierta tolerancia, es decir, como cualquier otra resistencia, así como hablábamos hoy de una resistencia de carbón, que el fabricante nos dice que puede tener una tolerancia del 5%, 10%, 1%, estas resistencias, estas cajas de década, como se utilizan para mediciones, en general tienen exactitudes un poco mejores, ¿sí? Y no es muy difícil encontrar cajas de década de este tipo con tolerancia del orden del 0,1, 0,2%, 0,5%. Es decir, el fabricante nos puede decir que cada una de estas resistencias que componen esta serie de resistencias tienen una tolerancia del 0,1%, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, si tiene un error del 0,1%, una de las resistencias de 100 ohm puede tener un valor de 99,9 o de 101. Lo que decíamos hoy, la resistencia está dentro de tolerancia y cumple con la tolerancia que garantiza el fabricante. No sabemos cuál es el valor verdadero de cada una de estas resistencias, pero sí sabemos que el valor verdadero está dentro de cierto intervalo que es fácilmente acotable, ¿sí? ¿Acotable por qué? Porque el fabricante me da la tolerancia garantizada. Ahora, lo que también podemos decir, y ahí es donde viene la repetitividad de corto término, es que, para volver al ejemplo de una de las resistencias de 100 ohm, ¿sí? Que tiene una tolerancia del 0,1%, entonces decíamos que el valor verdadero de esa resistencia podría estar entre 99,9 y 100,1, ¿sí? Porque tiene una tolerancia del 0,1%. ¿Cuál es el valor verdadero de una de estas resistencias? Y bueno, puede ser 100,05, ¿sí? Que está dentro de la tolerancia.
Ahora, ese valor de resistencia no lo conocemos, ya sabemos, tenemos solamente el error límite, sabemos que el valor verdadero está dentro de ese intervalo, pero lo que sí podemos decir es que esa resistencia, ahora dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, si no cambian, por ejemplo, las condiciones ambientales, el valor de la resistencia va a seguir siendo siempre el mismo. Es decir, eso es la repetitividad de corto término. La resistencia en un corto término siempre tiene el mismo valor, o repite su valor. No sabemos cuál es, pero sí sabemos que vale lo mismo. ¿Está claro el concepto? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bien, es decir, no sé qué valor tiene, pero sí sé que va a tener el mismo valor porque, bueno, no tiene por qué cambiar de ahora, salvo que le haya suministrado una corriente que la queme o le varíe el valor o que la temperatura subió 30 grados en un ratito. Entonces, la resistencia vale siempre lo mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a un ejemplo para tratar de graficar qué ventajas tendría este saber nuevo que hemos incorporado que tiene que ver con la repetitividad a corto término, ¿sí? Es decir, que la resistencia en particular, en este caso, no sabemos qué valor tiene, pero sí sabemos que su valor se mantiene en el corto término. Entonces, vamos a suponer que tengo dos ajustes de esa resistencia, es decir, entre bornes de entrada de la resistencia, ajusto estas clavijas de tal manera de tener un determinado valor. En este caso, tomé una resistencia con menos décadas para facilitar, digamos. En este caso, yo acá había puesto una resistencia que tenía 6 décadas. Acá estoy poniendo un ejemplo de una caja que está formada por 10 décadas de 1, 10 de 10 y 10 de 100 ohm. Es decir, es como si tuviera acá solamente 3 componentes, ¿sí? La que corresponde a la resistencia de 1 ohm, la resistencia de 10 ohm y la resistencia de 100 ohm. Entonces, si vamos a la analogía que habíamos dicho antes, suponemos que tenemos 10 resistencias de 1 ohm en serie, 10 resistencias de 10 ohm en serie y 10 resistencias de 100 ohm en serie. Todas pueden ser puestas en serie, ¿sí? Algunas de ellas pueden ser puenteadas para que el valor sea menor que el máximo conseguible con esa caja. Entonces, en este caso, lo que tenemos en serie son 5 resistencias de 100, 4 de 10 y 3 de 1. Con lo cual, si medimos entre bornes de entrada de la caja, vamos a tener 543 ohm, ¿sí? El primer ajuste que hice. Las resistencias de la caja, todas son de tolerancia 0,1%. Entonces, si la tolerancia de la caja es 0,1%, ¿sí? El error absoluto de la resistencia esta entre bornes será de 0,5 ohm, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0,1% de los 543 ohm justamente me da un error absoluto límite de 0,5 ohm. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo ajusto esta resistencia en 543 ohm, entre bornes de entrada de la resistencia puedo tener 543 más menos 0,5 ohm, ¿sí? O si ustedes quieren, para utilizar todas las cifras, 543,0 más menos 0,5 ohm. 0,0 porque es lo que me garantiza el fabricante como dato garantizado y más menos 0,5 ohm porque es la tolerancia que me da el fabricante, que es la que me permite garantizar cuál es el intervalo dentro del cual voy a tener el valor verdadero, ¿sí? Bueno, supongamos que la ajusto de otra manera. Ahora hago otro ajuste, cambio las llavecitas esas, las llaves rotativas del lugar y ahora ajusto otro valor de resistencia, 545 ohm. Bueno, repitiendo el procedimiento puedo calcular otra vez el error absoluto límite que me vuelve a dar 0,5 ohm. Entonces, utilizando esa resistencia, ahora lo que digo es, bueno, supongamos que yo con esos ajustes lo que hago es determinar algún parámetro que lo obtengo a partir de la diferencia de esos dos ajustes de resistencia. Es decir, en un caso, ya vamos a ver después un ejemplo, no ampliamos sobre este caso para no traer todas las cosas a la vez, pero bueno, por ahora créanme que hay algún método en el cual, por ejemplo, necesito determinar un valor en forma indirecta que se obtiene a partir de la diferencia de los dos ajustes de la caja de décadas, ¿sí? De la caja de décadas. Entonces, una vez ajusté 545 ohm, la segunda vez ajusté 543 y lo que obtengo es un valor de X que es diferencia de ambos. Entonces, ahora voy a tener por lo menos dos casos posibles, ¿sí? Bueno, si ajusté la R2 y R1 en dos cajas de décadas diferentes y cada una de las cajas tiene un error del 0,1%, ¿sí? Puedo determinar cuál es el error relativo.
Y el error relativo me da 50% por la propagación de errores que ya conozco, ¿sí? Entonces, si las cajas de décadas son distintas, es decir, tengo dos cajas que tienen la misma forma constitutiva, y en cada una ajusté un valor, una en 545, otra en 543, y el resultado que obtengo es la diferencia de ambos. Si calculo el error, es decir, si hago propagación de errores, el error relativo que me da es 50%. Ya lo habíamos anticipado cuando determino una magnitud en forma indirecta a través de la diferencia de dos valores. Cuando la diferencia es pequeña, el error relativo crece, ¿sí? Este es el caso. Entonces, lo que estamos proponiendo, considerando la repetibilidad de corto término, es decir, bueno, ahora el ajuste de la resistencia lo hago en la misma caja de décadas, no lo hago en diferente caja de décadas. Si lo hago en la misma caja de décadas, la parte de la década que son comunes no cambiaron su error. Es decir, si lo ajusté ahora R2 y dentro de un ratito R1 y después calculo la diferencia entre ambas, lo que digo es cuando ajusté R2 y cuando ajusté R1, las resistencias que se mantuvieron comunes tienen el mismo error, ¿sí? Es decir, se mantiene constante. No sé cuál es el valor verdadero, pero sí sé que se mantiene constante. Entonces, si la caja de décadas que uso es la misma, puedo decir que ajusté 543 como 5 resistores de 100 ohm, 4 de 10 ohm y 5 de 1 ohm, ¿sí? Que los puedo dividir en 3 de 1 ohm más 2 de 1 ohm. Es decir, tengo 3 resistores de 1 ohm en serie con otros 2 de 1 ohm, lo que me da el 5, ¿no? Que estoy buscando. Bueno, lo que en el segundo caso, en el segundo ajuste, tengo 5 resistores de 100 ohm en serie con 4 de 10 ohm y en serie de 3 de 1 ohm. Entonces ajusté 543 ohm. Lo que hago es separar en términos, es decir, acá tengo dos términos iguales, acá tenía 5 resistores de 100 ohm, acá tengo los mismos 5 resistores de 100 ohm, es decir, el resistor que usé en una medición y en la otra los 5 resistores que usé son los mismos. Eso para decir que los 5 no sé cuánto valen, pero tienen el mismo error. Lo mismo pasa con los 4 de 10 ohm y lo mismo pasa con los 3 de 1 ohm. Lo que no puedo decir lo mismo es que con estos dos adicionales de 2 ohm, ¿por qué? Porque acá no los estaba usando, ¿sí? Entonces, estos tienen un error que contribuyen de forma diferente. Entonces, puedo escribir esto en forma general como una parte común, ¿sí? Una parte común, es decir, resistores que los usé en las dos mediciones, cuando ajusté R2 y cuando ajusté R1, y una parte no común, ¿sí? En este caso 2 ohm, en este caso 0 ohm. Entonces, si lo expreso de esta manera y calculo la diferencia, que es lo que me interesa, fíjense que acá en la diferencia se ve claramente que las partes comunes se cancelan. Con lo cual, la diferencia que me queda es R2 menos R1. Y R2 menos R1 justamente termina siendo solamente R2 porque R1 en nuestro caso vale 0. Entonces, si calculo el error relativo, ahora es solamente el error absoluto en R2, porque el error en R2 minúscula, ¿no es cierto? El error en R1 es 0 porque R1 es 0. Entonces, el error relativo ahora en X me da 0,1% porque justamente corresponde solamente a 2 décadas del resistor, de este resistor de décadas que tiene 0,1% en todas las décadas. Entonces, esto es una aplicación directa, un ejemplo típico, por supuesto que no es el único, es un ejemplo típico de la ventaja que tiene considerar la repetibilidad de corto término. Es decir, si yo me hubiera mantenido en esta condición, diría que hice la medición con un error del 50%. Eso implicaría que no conozco algunas propiedades de los elementos que estoy utilizando para medir. Una de esas propiedades es justamente la repetibilidad de corto término, es decir, saber que no conozco cuánto vale cada resistor, pero sí que se mantiene constante, ¿sí? Entonces esto sí que se mantiene constante de un instante al otro, y entonces este error no estaría respondiendo a la realidad, ¿sí? Es el error límite, es la peor condición, pero es tan mala que es tan peor, digamos, que no es la peor condición que se puede dar en la realidad. Un ejemplo de que debo conocer un poquitito más de cómo funcionan los elementos o de cómo se comportan los elementos que utilizo en una medición para poder dar un error límite veraz, ¿no es cierto? Bueno, esto hay una formulita que aparece ahí en los libros, a mí no me gusta esta fórmula porque, bueno, uno
no siempre se cumple, digamos, suma de los errores de las partes no comunes, esto vale solamente para la diferencia, ¿sí? Aunque la propagación de errores por repetitividad de corto término, hay algún ejemplo en los ejercicios que ponemos para graficarlo, en la guía de trabajos prácticos, donde, por ejemplo, si esto en lugar de ser una diferencia fuera un cociente, las partes comunes también atenúan un poco la propagación de errores, pero bueno, no tanto como en el caso de una diferencia donde la atenuación es máxima y tengo la cancelación directamente de los términos que son comunes, ¿no? Bueno, y esto como... Profe, disculpe, entonces, siempre que tenga una función, o sea, una relación que sea una diferencia, voy a tener esos dos problemas, o sea, voy a tener un error de una diferencia y un error con componentes comunes, o puedo tener esos dos. Y podés tener esos dos, digamos, este ejemplo que dimos de los componentes comunes no es más que un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que pone palmariamente de manifiesto el error que cometería yo si diera el resultado como una propagación de errores directa a partir de una resta, ¿sí? Claro, la solución sería utilizar todo el mismo componente. Claro, exactamente. Entonces, la propagación de errores en general da esto. Estos son casos particulares. El caso de la propagación de errores en una diferencia utilizando una caja de décadas es un caso particular. No siempre se aplica, pero lo que me sirve es para no olvidarme que cuando tengo errores, cuando tengo una determinación de errores de una variable por diferencia, atención que el error relativo puede crecer, ¿sí? Pero bueno, tendré que ver en cada caso si esa propagación de errores crece y el concepto de repetitividad de corto término es aplicable no solamente a la diferencia, sino, como decía, también a un cociente. O acá, en un cociente, si uno hace la propagación de errores, hay un término de la derivada que es negativo, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo contribuye eso en la propagación si estoy utilizando componentes comunes, por ejemplo. Entonces, lo que pusimos recién es un ejemplo, que no cubre, por supuesto, los ejemplos. Hay alguien que dice que los ejemplos se vengan, ¿no? En el sentido que el ejemplo no muestra toda la realidad. El ejemplo es simplemente un ejemplo para poder graficar una realidad que puede ser o que es diferente en otros ejemplos, ¿sí? Pero bueno, acá había dos conceptos que estaban metidos. Una es el error en una diferencia y otro es el concepto de repetitividad de corto término. Es decir, el mismo componente no varía su error al máximo y mínimo de su error límite uno a continuación en 5 minutos, digamos, ¿no? Entonces, eso es un concepto que lo tengo que tener claro a la hora de propagar errores. En el caso de una diferencia, bueno, se pone de manifiesto mucho más fuertemente, pero no necesariamente en una diferencia solamente, ¿no? Y en una fraccionaria o de multiplicación, lo vamos a ver más adelante, casos particulares. Y hay un ejemplo planteado en la guía de trabajo práctico que lo van a tener que resolver y se van a tener que fijar ahí, cuando hagan la derivada, qué pasa con las componentes comunes, ¿no? Pero la idea sería no utilizar esa fórmula que es la sumatoria, sino exactamente, claro. Hacer lo que hiciste vos. Cuando aplicamos la propagación de errores, cuando utilizamos la propagación de errores basada en la serie de Taylor, estamos suponiendo, ¿sí?, que cada uno de estos términos son términos completamente independientes, ¿sí? Eso está implícito en las consideraciones del desarrollo en serie de Taylor. Pero claro, si estos términos no son independientes, si uno depende del otro, ¿sí?, entonces ya ahí no podemos hacer una propagación directa. Entonces tenemos que estudiar cómo depende un término del otro, ¿sí? Bueno, eso es lo que hicimos recién en el caso del ejemplo de la propagación de errores en una diferencia. Es decir, no hicimos la propagación de errores en forma directa, sino que separamos los términos en los que son realmente independientes, las partes comunes y las partes no comunes, ¿eh? Porque esta parte no es independiente de esta. Entonces, por eso no aplico la propagación de errores en forma directa y llego a un resultado que era falaz, ¿no es cierto? El 50% no era la realidad. Pero entonces el método de solución sería como, este es un caso particular que vos encontraste una solución. Exactamente. Pero tenemos que encontrar la solución. Exactamente, eso es. Y cuando el error es de una diferencia,
O sea, porque tenemos error de una diferencia y error con componentes comunes. Y el error de una diferencia no planteaste una solución, sino que planteaste que tratar El de error de la evitar. diferencia, si propagás errores, si estos dos términos son independientes, ¿sí? Es decir, si estos dos términos son independientes, ¿qué quiere decir? Si usé, por ejemplo, en el caso de la resistencia, una caja de décadas y otra caja de décadas. Entonces ahí no hay partes comunes. ¿Por qué no hay comunes? Porque las dos resistencias son distintas. Entonces la propagación de errores me va a dar 50% para el ejemplo que puse. Porque no hay partes comunes. El tema es, ¿puedo usar repetibilidad de corto término cuando hay partes comunes o cuando estoy utilizando el mismo instrumento una vez a continuación de la otra? Pero si no, no puedo utilizar el concepto de repetibilidad de corto término. Pero si lo utilizara con el mismo componente, igual me daría un error muy grande. Que ahí te pasa. Y bueno, ahí tenés que usar una medición diferencial, tenés que buscar algún otro método, es decir, medir la diferencia, no calcularla. Por eso es que mencionaba que hay métodos diferenciales que sí vamos a ver durante la materia, para hacer algunas mediciones, donde calcular la diferencia da errores muy grandes y no tengo partes comunes como para achicar el error, y lo que tengo que hacer entonces es medir la diferencia directamente. A eso se llama. Está bien, pero lo vamos a ver después entonces. Sí, sí, claro. Vamos a seguir viendo ejemplos. Y no darle la diferencia. Claro, vamos a seguir viendo ejemplos asociados con esto, ¿no? Con este problema, digamos, de que los errores crecen cuando hay una diferencia, o pueden crecer cuando hay una diferencia. Genial. Ahora sí. Bueno. Perdón, pero entre comillas ya podríamos tratar de resolver errores con componentes comunes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entre comillas. No de diferencia, pero sí. Sí, por supuesto. Claramente. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Si no, esto sería lo que tenemos previsto para el día de hoy, así que no voy a extenderme más si es que no hay preguntas. Ustedes dirán. ¿Lo de tratamiento estadístico de los errores lo vamos a ver después? ¿O? Sí, claro, eso corresponde a otro. Si seguís el plan de actividades, en el plan de actividades se siguen los temas en orden. Y bueno, mañana van a ver algo sobre instrumentos analógicos y digital, la presentación de los instrumentos, después van a ver otros métodos de medida. Y bueno, cuando ya tengamos avanzado un poquitito el tema de método de medida, ahí vamos a avanzar sobre la incertidumbre en las mediciones o los métodos estadísticos. Listo, yo porque estaba en la última hoja del capítulo 1. Sí. De la guía de estudios, pero bueno, listo. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo libres. Y bueno, si alguno tiene una pregunta particular, yo me mantengo conectado unos minutitos más. Si no, nos veremos la próxima.